eh, construyendo mi autobiografía. Mi nombre es Ana María Morales. Vengo a presentar mi autobiografía en mi primera infancia y las emociones que representan algunos momentos que escogí en fotos para mí. Eh, Tenemos aquí mis primeros días. Esos son mi madre y mi padre. Mi madre, de la cual soy hija única, y mi padre que tiene otros dos hijos, pero que no considero mis hermanastros, sino mis hermanos como tal. Entonces, soy la menor, la más pequeña, la única mujer. Eh, Unos padres maravillosos. Ahora tenemos a mis hermanos. Eh, el de la izquierda es mi hermano mayor, Oscar. El de la derecha mi hermano. El del medio, que está entre el mayor y yo, John Mario. Ellos ya no viven cerca, viven en otro país, pero pues estamos en constante comunicación. Siempre crecí con ellos, estuve al lado de ellos, fueron criados por mi madre, somos muy unidos. En ocasiones pues hay sentimientos como de enojo, de odio, que siento que son normales sabiéndolos manejar por situaciones externas, pero pues son mis hermanos y los quiero, los amo, los aprecio. Aparte de mis hermanos, tengo una prima que es mayor que yo, es hija de uno de mis tíos, pero la criaron mi tía y mi mamá. Entonces es como si fuera mi hermana. La amo. Vive lejos, pero siempre la llevo conmigo. Siempre ha estado para mí en las buenas y en las malas. Entonces la amo demasiado. Y la extraño, pero pues era necesario estar lejos para poder salir adelante. Ella es mi hermana, mi prima, mi hermana, es en quien confío, quien siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas, aparte de mis padres. Bueno, esta es mi primera infancia. Yo creo que allí aproximadamente tenía 2 años. Esas eran mis muñecas favoritas. Yo tuve la fortuna desde los 2 años de vivir en una casa. Viví en esa casa desde los aproximadamente 2 años hasta los 5 años. En esa misma casa mis padres, mi madre trabajaba y mi papá trabajaba para esa empresa, una empresa de transporte. Entonces vivía allí. Era la casa del taller. Era una casa muy feita, muy humilde, pero con muy gratos recuerdos. Allí crecí hasta los 5 años, fui por primera vez a mi colegio. Me produce nostalgia, pero a la vez es un recuerdo alegre, porque allí pasaron muchas cosas en mi vida. Conocí mucha gente, viví etapas, sueños. Entonces es la emoción que más recuerdo de esa casa es la alegría, la alegría. Mi infancia fue una infancia supremamente alegre, una infancia en la que se podía salir a la calle, en la que todos los papás estaban pendientes de todos, en la que se podía patinar, montar bicicleta, jugar pelota, al escondite. Tenía muchos amiguitos como de la misma edad, entonces siempre compaginábamos en los juegos y hacíamos carreras, reinados. Entonces fue una infancia muy alegre. Yo creo que la emoción o el sentimiento que más reina en mi infancia fue la alegría. Fue la alegría. eh, Recuerdos muy bonitos tengo de esa etapa. Por aquí tenemos a mi abuelito materno. Eh, Lastimosamente en mis primeros años no conocí o no tengo muchos recuerdos, lo cual me entristece mucho, de mis abuelos paternos. Mis dos abuelas, tanto la materna como la paterna, fallecieron mucho antes de yo nacer. Pero sí, con mis abuelos pues los conocí. Pero como les decía, mi abuelo paterno no tengo muchos recuerdos presentes de él. Entonces no pude poner una foto con él cuando estaba pequeña porque lastimosamente no la tengo. Es algo que sí me lastima un poco, pero pues eh,
situaciones que en ese tiempo eran pues de adultos y yo no entendía, pero que ahora que ya soy una adulta comprendo. Entonces, lastimosamente no pude, pero él es mi abuelito Ángel, el padre de mi madre. Sí compartí mucho con él, eh, una persona muy humilde, un padre severo, según me cuentan. Tengo muchos sentimientos con él porque fue un buen padre, pero frustró muchos sueños de mi madre y de mi tía. Entonces, lo amo, pero me ha enseñado a hacer esas experiencias de ellas con él, a ser una adulta de qué sí cosas se haría y qué cosas no. Entonces, he aprendido mucho de esas experiencias, pero mi abuelito lo amé demasiado hasta el último día que estuvo con nosotros. Como les decía, en mi infancia siempre tuve la fortuna de vivir en la misma parte, que era la empresa donde trabajaban mi madre y mi padre, y esa casa tenía, a pesar de ser una casa viejita, tenía un taller atrás. Entonces, ese era como el patio de recreo mío y allí montaba bicicleta, patines, tuve mis primeras caídas, tristezas, alegrías, pero siempre a pesar de que me caí, lloré y hubo una tristeza de por medio, siempre esa casa la recuerdo con mucha alegría. Es más, todavía recuerdo la dirección exacta de la casa, sé cómo llegar, eh, recuerdo los nombres de mis amigos de la cuadra. eh, es un recuerdo muy, 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 muy especial para mí, siempre lo atesoro en mi corazón. Y como es un recuerdo alegre, entonces tengo muy, muy, muy presentes en mi memoria momentos de mi vida. Como alguna vez que en ese mismo patio me caí y me enterré muchos vidrios en la rodilla y recuerdo como si hubiera sido ayer que mi padre me ayudó a sacar esos vidrios de la rodilla con una aguja. Me dolía demasiado, pero a pesar de eso yo seguí montando en mi bicicleta, porque cuando uno es niño uno no se fija como en esas cosas malas, sino que uno continúa siendo feliz, siendo uno mismo. O sea, uno no pierde su esencia a pesar de esas cosas. Entonces, ese patio, esa casa, esa cuadra, me trae muchos recuerdos hermosos, preciosos de mi infancia que nunca voy a olvidar. En ese mismo espacio convivíamos mi papá, mi mamá, mis hermanos y mi tía vivía cerca. Mi tía es mi otra madre, se las presento. Mi tía Nina, la señora de Blusa Azul, ya no está, ya no está, pero la amo, la extraño. Es un sentimiento entre alegría por el tiempo que la tuve y tristeza porque se fue muy rápido. Eh, Quisiera haber podido compartir con ella ahora que me encuentro con un buen trabajo, con posibilidades de darle muchas cosas que quizás ella en su infancia o en su adultez no tuvo, pero pues ya no está. No quiere decir que no la quiera, pero sí es una emoción entre una tristeza y alegría constantemente al extrañarla. Y algún día nos reencontraremos. Entonces, la extraño demasiado.